Hola, ¿qué tal? Les saludamos con muchísimo gusto en esta nueva edición de su noticiero Michoacán al Día. Le agradecemos que esté con nosotros y esperamos que aquí se quede a lo largo de estos 60 minutos para informarnos juntos con la información actualizada hasta el momento, la información más importante de los hechos más relevantes que han sucedido no solamente aquí en nuestro municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sino en todo el estado y por supuesto que en todo el país. Así que le hago la invitación para que me acompañe la mañana de este martes, un martes lluvioso. Pero bueno, antes de comenzar con toda la información, tenemos en la vía telefónica al licenciado y director de Michoacán al Día, René Chávez, quien nos tiene toda la información sobre COVID-19, cómo se ha vivido durante estas últimas 24 horas. Les saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días, licenciado. Cintia, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarla. Lo mismo que a toda nuestra audiencia que nos hace el grandísimo favor de seguirnos, pues a través de nuestras distintas señales, tanto por cable, aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas, como en el resto del estado, así como por redes sociales, a donde todos nos puedan sintonizar nuestras transmisiones en vivo, a todos ellos el mejor de los días. Y pues sí, siempre estamos hoy en un día lluvioso, tenemos aquí al lado casi de nosotros el paso del huracán, ya por cierto categoría 4, una categoría fuertísima, pero afortunadamente para nosotros ya va un poco arriba, más bien cerca de las costas de Manzanillo y Jalisco que de nosotros. Aquí sí nos ha dejado, por supuesto, días nublados, con una lluvia más o menos persistente, y también nos ha dejado descansar un poco del altísimo calor de este verano tan intenso, en muchos sentidos. Y bueno, Cintia, para platicar un poco sobre la cuestión de la pandemia, cómo está desarrollándose aquí en Michoacán y en el municipio de Lázaro Cárdenas concretamente, en lo particular, y pues el contexto en el que se da este desarrollo de la pandemia. Es importante ver el contexto nacional, no solamente local, para que podamos tener una muy buena dimensión de lo que está ocurriendo. Y quisiera justamente empezar por comentar, Cintia, que ayer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, emitió un mensaje que podríamos decir que fue duro, fue claro, pero también muy necesario. Nosotros lo transmitimos pues prácticamente a lo largo de todo el día de ayer, incluso hoy por la mañana, porque consideramos obviamente que era un mensaje necesario de ser escuchado por el mayor número de público posible, el mayor número de audiencia, porque advierte claramente que, de hecho, está dirigido a todos, pero en particular a aquella gente de la población, aquel sector de la población que no ha sido lo suficientemente corresponsable con adaptarse y aceptar las medidas sanitarias que han sido tan importantes para poder frenar los contagios del COVID-19. Fue un mensaje duro, lo digo porque claramente los señaló de irresponsables e incluso de egoístas. Y bueno, pues diremos que era necesario porque en efecto, de alguna forma, sí se ha impedido que Michoacán pueda tener mejores cifras dentro de esta pandemia por la gente que no ha atendido debidamente las medidas sanitarias, como ya las sabemos todos, pero las mencionaremos por no dejarlas, por reiterarlas, pues como es el uso del cubrebocas, la sana distancia y el confinamiento siempre y cuando sea necesario. Y bueno, este mensaje no se entendería de otra forma si no fuese porque Michoacán vivió la semana pasada, como él mismo lo dijo, la semana pasada con las cifras más altas en cuanto a contagios y fallecimientos desde que se tiene el registro de toda la circunstancia, la estadística de lo que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Entonces la semana entrante fue crítica y esto desde luego pues debió impulsar este mensaje del gobernador pues para hacer un llamado.
que desde nuestro particular punto de vista debería replicarse por las autoridades locales, es decir, por las autoridades municipales de todos los municipios de Michoacán. El otro día dijimos claramente que le estaban dejando solamente a las autoridades sanitarias los mensajes de llamado a cumplir con las medidas sanitarias, pero que también era una obligación, por supuesto, de las autoridades de gobierno de los municipios, que han estado en algunos casos muy omisas en cuanto a este llamado, atendiendo fundamentalmente otras cosas, menos lo que verdaderamente importa, que es justamente la pandemia, que es el tema clave, central de nuestra vida actualmente. Pero bueno, pues dejemos eso a criterio de las propias autoridades. Ya la población tendrá manera de registrar qué tanta importancia es la que le están dando las autoridades municipales a nuestro grave problema de la pandemia. Y le decía yo que esto no se entiende de otra manera, porque en efecto la pandemia está muy activa. Así lo ha reconocido el propio Hugo López, el doctor Hugo López-Gatell, quien es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien ha dicho que, sin embargo, la pandemia está empezando a mostrar algunos signos de, ¿qué diremos?, a la baja. Es decir, hay ya algunas semanas, dice él, que ha habido cifras que muestran un descenso sostenido de los contagios, un registro que ellos a nivel nacional lo perciben ya desde hace 3 semanas, pero que obviamente no habían querido hablar de lo mismo hasta tener mayor claridad del comportamiento de las cifras, de tal manera que creen que la pandemia ha entrado en una fase clara de descenso. Uno se preguntaría, bueno, ¿cómo es posible que estemos en una fase clara de descenso cuando, por ejemplo, en el caso de Michoacán, tuvimos la semana con peores cifras desde que se tiene registro? Pero es que esto también podría entenderse desde el punto de vista de lo que se dijo hace ya aproximadamente un mes más o menos, en el sentido de que en agosto llegaríamos al tope, a la cumbre, a la cresta, digamos, de la pandemia, y de ahí empezaría a bajar. Esto podría ser uno de los efectos que estaría ocurriendo para entender justamente cómo es que por un lado se habla ya de un descenso, de cifras de descenso a nivel país, y cómo es, por ejemplo, que en el caso de Michoacán tenemos un pico ocurrido la semana pasada. Esto podría ser lo que nos permitiría entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pero hay que advertirlo muy claramente, si en efecto el descenso estuviese ocurriendo, hay que decir que el descenso es, si no igual, peor de peligroso que el ascenso. Cuando nos dimos cuenta de que los contagios subían y subían y subían, pues obviamente nos preocupamos y tomamos medidas extraordinarias para tratar de frenarlo. Pues el descenso, si no es igual, es doblemente peligroso. Y de esto ya lo han advertido, pues incluso los alpinistas muy connotados. Habremos visto mensajes en ese sentido donde dicen, cuidado, el descenso es lo más peligroso. Han vencido ellos, los alpinistas que han conquistado el Everest, por ejemplo, sortearon miles de peligros donde se jugaron la vida para llegar a la cúspide. Sin embargo, advirtieron que la mayoría de la muerte de los alpinistas no ocurrió en el ascenso, sino en el descenso. Por una razón muy simple, se relajaron las medidas de seguridad que deben tomarse, o que debieron tomarse en esos casos fatales del porcentaje de alpinistas que mueren en el descenso, y que son la mayoría, más que los que mueren en los ascensos. Bueno, pues aplica exactamente a lo que estaría ocurriendo con nosotros. Si en efecto se empiezan a registrar cifras de descenso, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque pueden relajarse las medidas que hasta este momento se han aplicado justamente para frenar los contagios. Aquí es donde combina perfectamente el llamado del gobierno de Michoacán el día de ayer, donde habla de no relajar las medidas de cuidado, las medidas sanitarias que se tienen justamente para tratar
de frenar los contagios. Y ciertamente, si efectivamente vamos hacia abajo, hay que redoblar esfuerzos. No hay de ninguna manera que confiarse en lo absoluto. Debemos hacer de cuenta, no hacer de cuenta, de hecho está en que la pandemia está activa y permanece activa, y así seguirá hasta en tanto no llegue justamente una vacuna, que parece ser pues el único remedio que tenemos ya contra ella. Ya se han hecho múltiples acciones, y lo único que se ha logrado pues es tener un relativo triunfo sobre la misma a partir de frenarla, pero no de terminarla. Culminará en efecto solamente cuando exista la vacuna. Y bueno, pues justamente hablando de la vacuna, yo quisiera comentarles un asunto muy interesante, y yo creo que resulta no solamente esperanzador, sino debemos abogar porque esto sea cierto. Puede ser referencia a una columna que aparece en el diario Milenio del día de hoy y que firma Héctor Aguilar Camín, donde dice que que la fundación Slim habría pactado, como ya sabemos, pues el pacto que existe entre México, Argentina, la Fundación Carlos Slim y los laboratorios AstraZeneca y la Universidad Oxford, de lo que justamente platicamos ayer. Bueno, Aguilar Camín hace referencia justamente a que la Fundación Carlos Slim habría arriesgado capital para que la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford conjuntamente empezaran a producir industrialmente la vacuna, incluso antes de llegar a la fase 3. Es decir, de la vacuna de AstraZeneca ha cruzado ya, dice Héctor Aguilar Camín, las dos primeras fases, con pruebas en animales y pruebas en grupos humanos controlados, pero que le falta la tercera prueba en grupos grandes de varios países. Sin embargo, aquí es donde se ha arriesgado el capital para que se empiece a producir industrialmente la vacuna con empresas en México y Argentina antes de que se apruebe la tercera fase. Y si efectivamente la tercera prueba resulta positiva, como se espera, con buenos resultados, quiere decir que entonces México ya se habría adelantado y tendría la disponibilidad de la vacuna este mismo año para empezar a aplicarse masivamente pues a principios del 2021. Esto quiere decir que México se estaría adelantando ya con la producción efectiva de la vacuna masivamente, antes incluso de la fase 3, en espera solamente de que resulte o no resulte. Si no resulta, pues se habrá pedido la enorme inversión que se habría aplicado para producirla. Y si pega, pues quiere decir entonces que México se adelanta en varios meses a la aplicación de la vacuna. Así que esperemos que sea cierto. Creo que él tiene buenas fuentes, está suficientemente sustentado indudablemente su argumentación. Así que pues esperemos que todo esto sea en efecto cierto y desde luego podamos adelantarnos en la posibilidad de tener la vacuna mucho antes que otros países, porque le repito, si esto es así, en noviembre estaría la fase 3 en desarrollo. Si se aprueba, en noviembre mismo estaría conociéndose los resultados y en diciembre ya se estaría produciendo, de hecho ya se está produciendo masivamente y estaría pues prácticamente lista la vacuna para principios del año próximo. Pues no deja de ser algo muy atractivo. Y bueno, pues ahora sí, Cintia, después de darle comentarios, haber platicado un poco sobre el contexto, pues entremos a la dureza de las cifras, donde las autoridades federales han reportado que a la noche de ayer, en el informe de la noche de ayer, pues México registró 525.733 casos activos de COVID-19. 525.000, ya más arriba del medio millón. Y fallecimientos, lamentablemente, arriba de 57.000. Para ser precisos, 57.023 fallecimientos.
Esto no nos quita del tercer lugar a nivel mundial que tenemos en número de fallecimientos, lamentablemente. Y bueno, pues ya en lo que respecta a las cifras aquí en Michoacán, cómo se comportó en la pandemia, de acuerdo con el informe que emiten las autoridades estatales de salud ayer en la noche, pues nos indican que hubo en las últimas 24 horas 159 nuevos contagios. Siguen los 3 dígitos muy altos, 159 nuevos contagios. Y aquí Lázaro Cárdenas retomó su primer lugar con 25 nuevos contagios. Uruapan tuvo 24 nuevos contagios. Morelia, que había estado muy alta, se ubicó en 15 nuevos contagios. El municipio de Charo, 15 nuevos contagios, un poco extraño. Marabatío, 12 nuevos contagios. Zitácuaro, 10 nuevos contagios. Y de ahí hacia abajo se desprenden ya los nuevos contagios en cifras de 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1 en el resto de los municipios que tuvieron el registro, valga la redundancia, de los nuevos contagios hasta sumar 159. Aquí los más altos, desde luego, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Morelia, acompañado de Charo. Bueno, muy bien, entonces ahora esto nos lleva al registro de los fallecimientos como consecuencia de todos estos contagios, y tenemos una cifra de 5. Aquí también descendieron los fallecimientos en relación a las cifras registradas en los últimos días. Solamente hubo 5 defunciones, lamentables por supuesto, que se registraron, una en cada uno de los siguientes municipios: Uruapan, Morelia, Zacapu, Los Reyes y Tacámbaro, un fallecimiento en cada uno de estos municipios. Todo lo cual nos lleva, pues desde luego, a un acumulado en Michoacán de 12.619 casos de COVID-19 confirmados, ya muy cerca de los 13.000. Y lamentablemente también 977 defunciones, muy cerca ya de las 1.000 defunciones acumuladas en el estado, lo cual pues es una cifra no solamente lamentable, sino también alta y preocupante. Y bueno, ayer no recibimos el informe que usualmente manda el Comité Técnico de Salud aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas, en la jurisdicción sanitaria número 8. No sabemos qué haya ocurrido, no tuvimos ese informe, pero de todas maneras tenemos información que nos permite conocer pues el comportamiento por jurisdicciones. Recordemos que el estado se divide en 8 jurisdicciones. Una de las más grandes, por supuesto, es la jurisdicción sanitaria número 8, que es a la que pertenece Lázaro Cárdenas, y que al cierre de la noche de ayer pues tuvo un acumulado de 3.080 casos de COVID-19, de los cuales pues ya sabemos la mayoría es Lázaro Cárdenas. En esta jurisdicción, en las últimas 24 horas, no hubo nuevos casos, excepto, por supuesto, en Lázaro Cárdenas, de lo cual enseguida le diremos, pues no exactamente dónde ocurrieron a falta de ese reporte, pero sí sabemos ya de entrada que fueron 25 los nuevos contagios que se dieron en la jurisdicción sanitaria, concretamente en el municipio de Lázaro Cárdenas. Aquí lo interesante es que la jurisdicción sanitaria de Morelia está muy cerca ya de la jurisdicción sanitaria de Lázaro Cárdenas. Pues si Lázaro Cárdenas tiene 3.080 casos de COVID confirmados, la de Morelia ya está en 2.618 casos de COVID-19 confirmados, muy cerca prácticamente de la más alta, que es la jurisdicción 8 de Lázaro Cárdenas. Y está la jurisdicción sanitaria de Uruapan, que también tiene 1.676 casos acumulados, y la jurisdicción de Zitácuaro, que tiene 1.361, la de Apatzingán 1.105, la de Zamora 986 y la de Pátzcuaro 845, y La Piedad con 634, que es la más baja. Y bueno, pues es importante conocer el comportamiento de las jurisdicciones, porque es de alguna manera cómo se presenta la pandemia por regiones en el estado. Y bueno, pues a la cabeza Lázaro Cárdenas, y seguido muy de cerca por Morelia.
Y bueno, pues ahora sí, Cintia, vámonos directamente lo que es al municipio de Lázaro Cárdenas para recordar que nos encontramos con la bandera amarilla de alto riesgo. Estábamos en la de riesgo máximo roja, pero ya tiene buen tiempo que estamos en la bandera amarilla, que es de riesgo alto, junto con otros 7 municipios, que son los de Huetamo, Morelia, Mújica, Páscoro, Uruapan, Zacapu y Zamora. Y el resto en el estado pues son municipios con bandera verde o bandera blanca, la mayoría de ellos afortunadamente. Pero Lázaro Cárdenas se conserva con su bandera amarilla, pues por el número de estadística que tiene, por ejemplo, el número de casos confirmados de COVID-19 que llega a 3.045 casos ya confirmados de COVID-19 en el municipio de Lázaro Cárdenas. Perdón. Y tiene defunciones, 164 defunciones lamentablemente ya acumuladas el municipio. Esto es lo que lo ubica en la bandera amarilla, donde nosotros creemos que va a permanecer hasta una nueva valoración, y repetimos, de no haber una mejoría sustancial, pues vamos a mantenernos en la amarilla, y si nos descuidamos, pues podemos dar un salto a la bandera roja, que nadie lo quisiera. Ya dijimos que la situación económica está aparejada pues al comportamiento de la pandemia. Desde un principio, cuando empezó todo esto y vino el confinamiento y el cierre de empresas, y es decir, la no actividad de las empresas y muchos establecimientos, pues la economía empezó a resentirse. Pero en la medida que se extendió este confinamiento, pues muchas empresas empezaron a cerrar, muchos negocios empezaron a quebrar, ya no hubo posibilidades de crear nuevos empleos, y sí pudimos atestiguar la pérdida de muchos. Pero con todo y esto, todavía existe la impresión de que no nos hemos dado debida cuenta de lo grave de la situación económica, porque si la vimos grave en estos meses pasados, todavía falta lo peor. La consecuencia de todo esto está por verse en lo económico, y se va a poner muy difícil, como lo hemos reiterado, donde pues ya la gente empieza a padecer. Y nosotros creemos que donde se resiente más, pues es en el bolsillo, la gente que ya no tiene trabajo, la gente que ya vendió sus cosas, la gente que ya agotó sus créditos, sus reservas, que ya no hay quien le preste, y que está en una situación verdaderamente apurada, crítica, urgente. Y esperemos que sienta la sensibilidad de las autoridades de gobierno, no solamente estatales, sino federales, porque quienes de alguna manera han resentido la pandemia desde el punto de vista de salud, pues económicamente no, porque permanecen sus salarios fijos, han recibido sus percepciones, y eso de alguna forma no les permite comprender bien a bien qué está ocurriendo con aquellos que ya lo perdieron todo. Así que también pues un llamado a la solidaridad, a la conciencia de lo que está ocurriendo. Y repetimos, la cuestión económica muy ligada a la pandemia. Si nosotros nos comportamos adecuadamente y seguimos cumpliendo con rigor todas las medidas sanitarias, la actividad económica puede empezar a abrirse y puede mejorar mucho las condiciones tan adversas económicas para mucha gente que necesita también que nosotros seamos corresponsables en este sentido. Y justamente hablando de solidaridad, le diremos que ayer conocimos de un importante lote, no, pues de caretas, de overoles, es decir, de equipo especializado para la gente que atiende a pacientes con COVID, un importante donativo que hizo Michoacán Humanitario al Hospital General aquí de Lázaro Cárdenas y también a la jurisdicción sanitaria número 8. Recordemos que Michoacán Humanitario es un colectivo que concentra a no decenas, sí decenas de agrupaciones, de asociaciones civiles, de empresas, de instituciones que han sumado sus esfuerzos justamente para poder ser solidarios y contribuir a aliviar pues el dolor de muchos. Fundamentalmente le han dado un apoyo extraordinario al personal médico y de enfermería de todos los hospitales públicos de Michoacán, como acaba de ocurrir justamente el día de ayer aquí en Lázaro Cárdenas.
Y bueno, este Michoacán Humanitario, en esta donativo, desde luego estuvo participando con ello la asociación que pertenece al colectivo que se llama Da Amor, Recibe Amor. También participó la Mesa de Ciudadana de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas y también 2 donadores anónimos, todos los cuales contribuyeron a ese importantísimo lote que fue entregado ayer aquí en Lázaro Cárdenas al hospital y al Hospital General y a la jurisdicción sanitaria número 8. Habrá que reconocer a todas estas personas, no nos cansaremos de mostrar nuestro reconocimiento, porque créame que han hecho un verdadero esfuerzo en favor de toda la población, apoyando con equipamiento al personal médico, al hospital. Les recordará que ¿qué será? Hace 2 o 3 días anunciamos de unos equipos, no recuerdo, eran unos videolaringómetros, me parece, justamente carísimos, que fueron destinados también a hospitales públicos aquí de Michoacán, por parte, valga la redundancia, de Michoacán Humanitario. De veras, muchas gracias, y seguramente la ciudadanía habrá de reconocerles su extraordinario humanismo y solidaridad con la población necesitada, a la cual también llegan no solamente equipos, sino también despensas para aquellos que están pasando carencias alimenticias. Y bueno, Cintia, pues esto es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy en cuanto a cifras, en cuanto a circunstancias relacionadas directamente con la pandemia. Yo no quisiera despedirme antes sin dar un asunto, de dar por ahí un comentario, una noticia que no está relacionada con la pandemia, pero sí estrechamente con Lázaro Cárdenas. Y rápidamente, porque ya consumí un poquito más del tiempo que me toca. Y bueno, pues resulta de que nosotros conocemos muy bien aquí en Lázaro Cárdenas a José Guillermo Sosaya Delano, un hombre que fue un alto directivo del ferrocarril Kansas City Southern de México, y a cuyo trabajo y esfuerzo se debe en mucho pues el éxito del puerto de Lázaro Cárdenas en el sentido de la logística ferroviaria. Este hombre nos conoce bien, nosotros lo conocemos bien a él también. Creo que es una persona que hizo bastante por elevar el reconocimiento del puerto, pues a través de su papel directivo en el ferrocarril Kansas City. Él renunció al Kansas City, pero nos enteramos de que el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la mejor conocida como la AMIA, pues ha anunciado el nombramiento justamente de José Guillermo Sosaya como su nuevo presidente ejecutivo. Entonces, bueno, pues ahora lo encontramos en el área automotriz, en el área de la industria automotriz, a Sosaya Delano. Esperemos que le vaya bien. En Lázaro Cárdenas no olvidamos su grande contribución al desarrollo del puerto. Y bueno, Cintia, pues rápidamente, eso fue todo. Ahora sí, les deseo lo mejor para este día y nos mantenemos al pendiente para cualquier nueva información. Sí, por supuesto, le agradecemos muchísimo su participación como todas las mañanas, que nos proporcione toda esta información que por supuesto es de relevancia. Igualmente que tenga un excelente martes. Lo mejor para todos, Cintia. Hasta luego, bye.